Shabbat Shalom, muy buenas tardes. Te saludamos desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Mi nombre es Edo, desde esta comunidad hebrea, estudiante de Torá. Compartimos la segunda porción de la Torá llamada Noaj. Noaj representa el nombre hebreo de a quien conocemos como Noé y es reconocido por el arca, el diluvio y estos eventos que trajeron destrucción sobre la superficie de la tierra, toda forma de vida. Hoy vamos a estudiar esta porción y vamos a recorrer los capítulos 6 al 11 completo del libro de Génesis, Bereshit en la Torá, y vamos a conocer algunos secretos. Hay muchas porciones que no se van a tocar, temas, porque están hechos en videos aparte en este canal, como el tema del arco iris y varios aspectos del arca. Lo demás vamos a tratar de compartirlo en lo que estimamos la próxima media hora de trabajo, de estudio. La porción inicia haciéndole saber el eterno Dios a Noé que, habiéndolo encontrado justo delante de las civilizaciones de ese momento, ha decidido poner fin a toda forma de vida, toda carne que está corrompida. Va a haber un secreto, una palabra muy importante en el inicio del capítulo 6 y nos vamos a encontrar con las instrucciones para poder diseñar el arca. Las condiciones, el plano, todo esto está en el capítulo 6. En el capítulo 7 se pone en marcha el diluvio desde el inicio hasta mediados del capítulo 8, cuando descienden las aguas y termina. Casi finalizando el capítulo 8, Noé es llamado para salir del arca, pisar tierra firme. Va a pasar un año entre que comenzó la lluvia, entre que se entró al arca y se salió. Junto con Noé estaba su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos y las especies animales que no participaron de la corrupción de la que provocó la llegada del diluvio. Aguas de arriba y aguas de abajo fueron las que cubrieron la superficie terrestre más allá de las alturas de los montes. Toda forma geográfica fue cubierta, toda la estructura del planeta Tierra era agua por todos lados, para tener una noción. En el capítulo 9, Noé va a recibir el pacto eterno con el Padre, con el Creador. Él va a recibir la bendición para volver a multiplicarse, va a empezar su nueva dieta alimenticia que incluirá carne, pero no con sangre. Y también va a haber una grieta, una distorsión. Noé se va a embriagar, va a perder noción de tiempo y momento, y va a haber un evento con su hijo Cam y su nieto Canaán, que van a provocar en él echarles una maldición generacional. No así a Sem y a Jafet, que son los otros dos hijos, quienes reciben bendición de parte de su padre. El capítulo 10 relata las generaciones de todas las poblaciones que nacieron de estos tres hijos. De hecho, son ellos los que se encargaron de llenar la tierra luego de la bendición de multiplicación que le da el Eterno. El capítulo 11 habla de la Torre de Babel, el antes y el después, a partir de ese momento histórico donde aparecieron 70 naciones, 70 lenguas confundidas, totalmente disociadas, y que produjo la dispersión por todo el planeta. Así el planeta se pobló, así la tierra se separó. Y finalmente en el capítulo 11 se hace hincapié en la generación de Sem, el hijo de Noé. Sem es la semilla de la línea incorruptible del Eterno. A partir de allí se nombran las generaciones desde Noé hasta Abraham, que son 10, y se empieza a mencionar a Abraham como la persona que va a seguir la historia de la fe o va a inaugurar el monoteísmo oficialmente sobre la tierra. Este es el resumen de esta porción muy grotescamente. Vamos a estudiar un poco qué podemos rescatar. Hay muchísima información en, por supuesto, 5, 6, casi 6 capítulos
que no se van a poder volcar en esta media hora. Vuelvo a repetir, hay información en videos de este canal que hablan sobre el arca, el mensaje del arca, el arco iris, temas que no vamos a profundizar. Lo que sí vamos a ver es genéricamente 2 puntos. La relación de Noé con el arca y la relación de Noé con Abraham, muy importante. La relación de Noé con este tiempo y las cosas, los eventos que sucedieron. Vamos a ver qué significa que se haya embriagado Noé y finalmente vamos a ver la Torre de Babel, que de alguna forma es el ambiente en el que nos estamos moviendo. Vamos a comenzar con esta palabra que aparece en los versículos 11 y 13 del libro de Génesis, que nos ocupa y que son la motivación para que el Eterno tome la decisión de destruir toda forma de vida. El versículo 11 dice: se corrompió la tierra ante Elohim, la tierra se colmó de crimen, violencia, robo. La Torá hace la aclaración que son estos. El versículo 13: Elohim dijo a Noá: he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de crimen, de robo. Esta palabra. A causa de ellos, mira, voy a destruirlos de la tierra. En este tema no voy a profundizar, pero la palabra hebrea para robo se escribe con Het, Mem y Samej. ¿Querés que la lea en hebreo? Jamás. El nombre de Jamás representa violencia y robo y es el centro de motivación del Eterno para destruir a toda la corrupción. Y ese nombre Jamás está vigente hoy. Es el terrorismo que inauguró esta guerra que pareciera no tener fin allí en Medio Oriente con la Tierra Santa de Israel. Este es el comentario y como ven que en esta porción también está lo que hay que hacer para estos tiempos y ese es también el mensaje, preparándonos para estos tiempos finales. Y tenemos que estar cubiertos por todo un año, porque eso es lo que duró el diluvio. La Torá considera a través de la boca de Hashem como a Noé el justo. El versículo primero del capítulo 7 dice: entra tú y toda tu casa al arca, pues te he visto virtuoso ante mí en esta generación. La condición de justicia de Noé en esa generación hace que el Eterno lo considere justo. Lo que no dice nada es de su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. No refiere en nada para ellos, lo que deja abierta una grieta, una inquietud. Pero también hay una promesa que conocemos, que está en el libro de los Hechos, en el Pacto Renovado, en el capítulo 16, una vez que Pablo sale de la cárcel, o sale de la cárcel porque se abrieron las puertas, él ayuda al carcelero a que no se quitara la vida, sino que el carcelero reconoce esa superioridad, ese ser superior que es el Eterno, y la pregunta de ¿qué debo hacer ahora? Y el apóstol Pablo en el capítulo 16:31, en el versículo 16:31 dice: cree en Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y toda tu casa. No importaba cómo era la casa, lo importante es que él creyera como sacerdote del hogar. Y aquí el sacerdote Noé es el justo, sin importar la condición de las demás personas, que después de alguna forma vamos a conocerla en la conducta de lo que los hechos que van a acompañar el caminar de Noé. La promesa es: cree en Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y toda tu casa. Esta es el suceso, el evento que lo prueba. Noé justo delante del Eterno, en el capítulo 7, verso 1. Ahora Noé versus Abraham. Puse versus Abraham porque la próxima persona destacada, justa,
en la Torá es Abraham. Son distintas épocas. Noé es un superviviente, un sobreviviente de tanta maldad, de tanta corrupción, de tanta violencia. Abraham no tan así. Pero lo concreto es que Noé solamente se limitó a construir el arca. En definitiva, se limitó solo a hacer lo que el Eterno le dijo. Y el plan del Eterno le fue revelado a él, igual que le fue revelado a Abraham. Y vamos a hablar de Abraham con respecto a Sodoma y Gomorra. El Eterno le dijo a Noé que él iba a destruir toda carne, que hiciera un arca porque iba a producir un diluvio que iba a arrastrar con todo. A Abraham, en el libro de Génesis más adelante, ya lo estudiaremos, el capítulo 19, de 18 y 19, 18 de Génesis, Dios le revela a Abraham: vamos a destruir Sodoma y Gomorra por el que el pecado está delante mío. ¿Qué no hizo Noé que sí hizo Abraham? Interceder. Abraham empezó preguntando si no había 40 justos, 30 justos, 25 justos, 10 justos, hasta que el Eterno le dijo: basta, ya no va más. Pero hubo una intención de salvación, más allá de su persona. Noé solo se limitó a construir el arca y a salvarse él. Hubo un cero compromiso con la creación, cero compromiso con la humanidad. Por eso esta palabra justo que puse aquí está puesta un poco para mostrar la diferencia, porque a Abraham le fue contado por justicia su manera de creer, su manera de interceder, su manera de moverse. Y esta es la gran diferencia entre Abraham y Noé. Noé es como si hace frío en la habitación y Noé agarró una manta y se tapó él solo. Y viene Abraham y prende fuego y se calientan todos, aparte de calentarse él. Esa es la diferencia de justicia en distintas épocas. Vuelvo a repetir, lo que vivió Noé, creo que no sé si lo soportaría. Y no sé cómo te diría a vos que estás del otro lado, vivir en una época donde todo es maldad, donde todo es corrupción, donde todo es violación, robo. Bien, todo lo que no es aceptable delante del Eterno. Lo que veo es que aparece el número 8 repetida veces. El mes en que ocurre el evento es el mes segundo, dice en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes de ese año. En aquel tiempo el calendario hebreo arrancaba por el mes séptimo del calendario bíblico. Por lo tanto, el mes segundo es actualmente el octavo, el que estamos cursando. Por lo tanto, el octavo mes es el nuevo comienzo. 8 personas son las que lleva el arca: a Noé, su esposa, sus hijos y sus 3 nueras. 8 es renovación, nuevo comienzo. Y particularmente hay 7 especies puras de animales terrestres y una impura. En total, 8 especies de animales terrestres también son llevados. 8 es el comienzo de una nueva era. 8 es el recomienzo, es la nueva generación. Y lo que yo quiero transmitir es que estamos en una nueva temporada, en un nuevo comenzar, que no tiene nada que ver con los tiempos terminados hasta ahora. Viene un tiempo bastante diferente donde vamos a necesitar meternos en una arca, meternos bajo el arca. La arca es la palabra, como habíamos explicado en los otros videos. Y si no estamos atrapadas en las palabras, las aguas de destrucción, las aguas de diluvio nos van a arrastrar, nos van a llevar. Esto es lo que quería destacar. Otra cosa a destacar entre Noé, el arca, el diluvio y este evento tan particular es la obediencia de Noé. Voy a leer de nuevo el versículo 1. Capítulo 7, verso 1. Dijo Hashem a Noaj
Entra tú y toda tu casa al arca. Entra tú y toda tu casa. Porque a ti te he visto virtuoso ante mí en esta generación. La instrucción, la orden es, entra tú y toda tu casa. No dice cuándo, simplemente dice que tiene que entrar, que entre. Por lo tanto, es una orden inmediata. El versículo 7 del capítulo 7 dice, entró Noaj al arca y con él sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. La realidad le ganó a la verdad. La realidad es que había comenzado el diluvio y Noé no quería entrar, quería ver, no podía entender qué era el diluvio, nunca había llovido, quería saber qué era esto de destruir la humanidad, a qué nivel, hasta dónde iba a llegar el Eterno. Noé se mantuvo fuera del arca, así dicen los sabios de Torá, hasta que el agua amenazaba ya con su vida. La realidad lo obligó a entrar, el diluvio, pero el Eterno le dijo, entra al arca, anda y entra al arca. La verdad, o sea, la palabra del Eterno, no pudo. Tuvo que ser un agente externo de la realidad que le hiciera entender por qué el Eterno le dijo, entra en ese momento. Aquí pasaron 6 versículos, no sé cuál fue el tiempo, pero cuando se anegó la tierra, se empezó a inundar, Noé estaba afuera. Porque no quería, no alcanzaba a comprender. Noé es una persona de fe débil. En sí, el Noé representa para nosotros esa fe inicial donde nosotros actuamos, queremos hacer algo para el Eterno. El Eterno le encomendó un arca y a nosotros nos pide cosas que a veces nosotros no entendemos por qué y queremos complacer y hacer esa obediencia, pero cuando viene la obediencia práctica en asuntos tan directos como este, tiene que pasar algo afuera para que entendamos y hagamos. Lo que quiero decir, muchas personas saben lo que tienen que hacer, porque ya lo leyeron, porque ya el Eterno se los habló, porque ya el Eterno nos dio su palabra, pero seguimos pasivos. Estamos esperando que pase algo afuera, a ver qué es lo que sucede si no hago lo que dice el Eterno, y jugamos en una cornisa que en este caso podría haber costado la vida de este varón justo. Eso es lo que yo encuentro de riqueza, que somos muy complicados, no somos sencillos en atender la palabra. Pensamos tanto con nuestra cabeza que superamos o creemos que superamos la palabra y después la realidad nos obliga a volver a aquella palabra. Muchas personas están alejadas del Eterno y saben que tienen que volver. Va a pasar alguna situación límite de vida, alguna situación extrema de salud, de finanzas, de familia que va a provocar el retorno. Seguramente, y en este tiempo van a pasar estas cosas. Personas que sabían que tenían que volver, personas que pertenecían al reino, digamos, que se reunían, que tenían el hábito de asistir a congregaciones, de orar, de leer la palabra y que hoy eligieron la realidad, dejaron la verdad y ahora la realidad misma los va a hacer volver. Avanzamos. Capítulo 6. La instrucción es para Noé, versículo 14, hazte para ti un arca de madera de conífera. Hazte para ti. O sea, el Eterno le dice, es para vos. Y con eso podemos justificar la justicia de Noé. Pero bueno, Dios me dijo que no puedo invitar a nadie, es para mí. Yo no voy a invitar a nadie a que se salve. Abraham no le estaba preguntando el Eterno, ¿te parece que destruya a Sodoma y Gomorra? Abraham fue simplemente un confidente de Dios que recibió el plan de trabajo que tenía Dios ese día, el Eterno, de destrucción por causa del pecado. Entonces, hazte para ti un arca.
Y nosotros venimos diciendo que el arca es la palabra del Eterno. O sea, te vas a meter en el arca para poder flotar o estar por encima de las aguas de destrucción. Y aunque las aguas avancen, siempre vas a estar arriba porque estás atrapado en el arca. Y si hiciste el arca bien, con la brea, con las medidas que el Eterno pidió en el capítulo 6, vas a salvarte como se salvó Noé. Ahora, él le dice, hacete para ti un arca. Y si es la palabra del Eterno, quiero que me siga con esta idea. ¿Quién hizo el arca? El arca la hizo un hombre, pero es la palabra del Eterno. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Eterno? Esta es la palabra del Eterno. Esta es, así como está, es la madera de conífera que yo acabo de leer. La palabra sola, la Biblia sola, como ejemplar de lectura, es la madera. Ahora, Noé tuvo que hacer el esfuerzo de tomar las medidas, de cortar la madera, de revestirla por brea por dentro y luego por fuera, también poner la ventana y la puerta. Ese es el trabajo, eso es hacerse el arca, eso es perfeccionar la madera y darle sentido de forma a aquello que era un montón de madera de conífera, porque tuvo que cortar árboles, tuvo que pelarlos, o sea, prepararlos, quitarle las ramas y que quedaran troncos, elegir los troncos, la calidad de troncos para que fueran rectos, derechos, para que pudieran encajar unos con otros, que no se deformaran, que no hubiera grietas, o que si las hubiera la menor cantidad para que la brea cubriera bien y protegiera de la entrada de agua. Todo ese trabajo es armar el arca para ti. Si esta es la madera por sí sola no va a hacer ningún arca. Tu palabra, mi palabra, la tengo que elaborar yo. ¿Cómo? Meterme en las Escrituras, leerla, interpretarla, meditarla, aplicarla a la vida, combinar lo que dice acá con lo que dice más allá, con lo que dicen los profetas, con lo que está escrito en los Salmos y con lo que Yeshua hablaba públicamente en medio de un pueblo que estaba corrompido, estaba lleno de violencia porque la palabra se había apartado, no había shalom. Y cuando no hay shalom hay violencia. Entonces, hazte un arca significa comenzar a trabajar la palabra para que pueda tener forma de arca. Muchas, por no decir todas las personas en su hogar tienen una Biblia. Pero todavía son coníferas de ciprés, coníferas, árbol, madera de conífera, madera ni siquiera sin cortar, páginas sin leer. Y ese es el problema de hoy, que todos creen en Dios, pero no le creen a Dios, porque no hacen el arca, no se hacen su arca propia en la cual meterse, a la palabra a la cual creer. Yeshua dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá más hambre. El que venga a mí no tendrá sed jamás. ¿Con qué se hace el pan? Con harina. ¿Con qué se hace la harina? Con trigo. Bien. Yeshua no dijo, yo soy el trigo de vida, ni soy la harina de vida. Yo necesito sembrar trigo, cosecharlo, procesar el trigo para convertir la harina y después procesar la harina para hacerla pan. Para comprender a Yeshua, tengo que hacer de este trigo harina y de esta harina pan. Si en tu vida no hay trabajo y vas a depender de que alguien te cuente la historia, nunca vas a experimentar la revelación de la palabra, el entendimiento de las Escrituras. Nunca se van a abrir tus ojos espirituales ni tus oídos van a escuchar nada. Porque no soy capaz de hacerme mi propia arca. Dependo de un arca de otra persona. Pero no sos capaz de pagar el alquiler de esa arca que le estás usando. La fe que le usamos a otros líderes. Y cuando esos líderes piden ofrenda,
los tratamos de ladrones, o de manipuladores, o de otros términos un poquito más agresivos. Y aquí quiero ser claro. Si no ora el pastor, yo no quiero que ore nadie más. Hay que dejar de ser vagos espirituales y empezar a orar uno por sí mismo y pedir que otros se sumen a la oración. Pero no que si no me ora el pastor no quiero que otro ore. Que no, si no ora el apóstol, si no ora no sé quién. Tenemos que parar con esa vagancia espiritual de no querer mover un músculo para leer una palabra, aprenderse un salmo y decir, bueno, voy a decir este salmo para que me pase algo. Eso es hacer el arca para ti. Y eso es meterse en la palabra y eso es tener vida en el eterno, independientemente de que el pastor o el líder ore o no ore y si el pastor pide o no pide ofrenda. Cuando yo me meto en la palabra, sé cuánta ofrenda tengo que dar, sé a quién tengo que dar la ofrenda sin que nadie la pida. No gasto la fe de otros. Con esto culminamos lo que es Noé y el arca. Vamos a entrar al proceso que pasa después del diluvio y está el pacto del arco iris, la señal de pacto para las nuevas generaciones, la habilitación para que se coma carne como dieta, aparte de todo lo que es vegetales que había en el huerto. Se prohíbe el consumo de sangre, porque la sangre es la vida de la persona y eso es asesinato, eso es crimen, eso está mal. Y se bendice a Noé y a sus hijos para que vuelvan a poblar la tierra, vuelvan a hacer la tierra un lugar habitable. Hay que estar en los zapatos de Noé, en las sandalias, bajarse del arca y ver todo un desierto infinito, todo devastado, todo destruido, todo arrasado. Yo no alcanzo a dibujarlo. ¿Y cuál es el estado de ánimo? ¿Cuál es la fe, la capacidad de él como para decir, bueno, arranquemos? Hubo que construir de nuevo, hubo que volver a levantar, a salir a buscar materiales y todo lo que había que proveer. Pero bueno, aparentemente le fue bien y Noé pudo en su campo plantar una viña. Podría ser el comienzo de la industria vitivinícola. Pero hay un asunto que es que se emborrachó. No sé cuántas jarritas de vino o vasos de vino se tomó. El concreto es que se embriagó Noé. ¿Por qué se embriaga Noé? Es la primera vez que toma vino, estaba feliz, estaba celebrando el nuevo comienzo de la tierra. Bien, yo la causa, esta la descarto. Lo que voy a hacer es explicar un poco qué pasó en el ecosistema. Las aguas de arriba hacían que las aguas de arriba que se generaron en el segundo día de la creación fueron reservadas para este diluvio. Pero esas aguas, mientras estuvieron arriba, hacían de una capa aislante para el efecto directo del sol. Esas aguas de arriba no hacían un atenuante y se producía en ese clima, en ese ambiente, un clima agradable, un clima estable, un clima uniforme, donde todo fluía, donde la presión arterial era diferente, donde no había agitación, no había cansancio, había armonía en toda la creación, en todas las formas de vida. Cuando esas aguas son utilizadas por el Eterno para el diluvio, esa capa se perdió y ahora el sol empieza a dar directamente. Por eso el Eterno aclara, dice que a partir de ahora, mientras haya siembra y siega, no pararán el frío y el calor, el invierno y el verano. O sea, como que se ponían en marcha las estaciones, porque ahora ya no estaba esa capa aislante que hacía
que fuera una cámara hiperbárica, un lugar agradable. El efecto del sol en un vasito de vino cambia las condiciones. Yo creo que esta es la motivación. ¿Cuál fue el efecto? Bueno, aparte de la borrachera, el efecto fue una situación sexual, una grieta sexual que se abrió al otro lado, al lado oscuro, al lado del mal, igual que la del huerto, porque en el huerto el pecado original está vinculado con el área sexual. ¿Quiénes entraron en acción? El hijo Cam y su nieto Canaán. Hay diversas opiniones sobre qué pasó cuando Noé se lo vio desnudo, porque él se fue a acostarse en su borrachera y se quitó toda la ropa y quedó desnudo en su cama. Ahora, el libro de Levítico en el capítulo 18 dice, no descubrirás o no te acostarás con la mujer de tu padre, porque es descubrir la desnudez de tu padre. Esta es una versión, que Cam haya abusado de su madre y haya dejado embarazada de Canaán. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que Cam haya tenido a Canaán antes y ahora es Canaán el que ve desnudo a su abuelo. Y Cam lo que hace es burlarse delante de sus hermanos de lo que había visto Canaán. No hubo respeto y también se vio la desnudez de su padre. Hay distintas hipótesis. Las otras es que Cam castró a su padre para que no tuviera más descendencia porque el Eterno le había dicho, llenen la tierra. Y como una especie de celos, Cam actuó de esta manera. Es otra hipótesis. Lo concreto es que la honra del padre había sido puesta al descubierto. Y ese es el aspecto sexual, que con la maldición que emite Noé sobre Cam, se corrige ese aspecto sexual que estaba desviado desde el huerto. Eso es lo que sucede. ¿Cuál es la misión? Cuando leemos la Torá y vemos cómo, a ver, lo quiero encontrar, el versículo 23 del capítulo 9, vamos a leer el 21. Bebió del vino Noé, se embriagó y se desnudó en su tienda. Versículo 22. Ham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y les contó a sus dos hermanos que estaban afuera. No se los contó como un evento, sino como se los contó con gracia, con burla, con ironía. Hoy lo vi a papá desnudo, no sé, irónicamente, con burla. El 23 dice, tomó Shem el manto con Yafet y lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás para cubrir la desnudez de su padre. Con sus rostros dados vueltas, evitaron ver la desnudez de su padre. Acá dice, tomó Sem con Yafet el manto y lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás. ¿Cuál es la misión? Reparar. ¿Por qué le llamo misión? Porque el verbo está en singular. Tomó Sem con Yafet un manto y lo pusieron. Ahí se vuelve plural. O sea, la iniciativa es de Sem de cubrir esa desnudez sin participar de los ojos, de la vista de esa desnudez. Ellos caminan hacia atrás, él toma la iniciativa, no Jafet. Jafet se mantiene pasivo. Y es Sem. ¿Quién es Sem? El padre de los semitas. ¿Quiénes son los semitas? La fe hebrea. Nosotros. ¿Cuál es la misión? Reparar. Así como Sem reparó ese momento de desnudez y lo cubrió a su padre, y solo quedó que el padre se despertara y descubriera todo, así nosotros tenemos que reparar este mundo, corregir todas las desviaciones, participar activamente, no ser pasivos como Yafet, sino activos como Shem. Ser personas de luz que corrigen la oscuridad,
que corrigen los desvíos, que corrigen el lado oscuro y lo traen hacia la luz, por supuesto. La maldición convirtió a Ham en un pueblo destructor. La descendencia de Ham va a ser la que se encargue de hacer oposición a Sem, pero está declarado como bendición y como profecía. Dijo Noé: maldito sea Canaán, sirviente de sirvientes será para sus hermanos. Canaán es la tierra a la que ingresó el pueblo de Israel de la mano de Yehoshua o Josué. Acá dice sirviente de sirvientes. También dijo: bendito sea Hashem, Elohim de Shem, Canaán será sirviente de ellos. Escuche bien. Canaán será sirviente de los semitas, los cananitas. ¿Quiénes son los cananitas? Todos los pueblos, en su mayoría, que están alrededor de la tierra de Israel hoy. Que Jafet se expanda y que resida en las tiendas de Shem. Jafet representa al mundo no semita, que se va a meter, si se mete en las tiendas es para estudiar Torah, que se va a meter a aprender y a ingresar al reino a través del estudio de la Torah. Esa es la maldición. ¿Por qué sucede esto? Porque yo acá puse una pregunta: ¿y los demás? El aspecto sexual se corrompe porque hay un desorden familiar en la casa de Noé. Permiso. Antes, cuando van a salir del arca, Dios le da la instrucción. Elohim, a ver dónde está, en el capítulo 9. En el capítulo 8, perdón, versículo 15. Ya se secó la tierra y en el versículo 15 dice: Elohim habló a Noaj diciéndole: sal del arca tú, primero él, tu esposa, ella es la segunda, tus hijos y las esposas de tus hijos. Ese es el orden. Varón, mujer, varones, mujeres. Versículo 16. Bien. Versículo 18. Salió Noé y con él sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. ¿Qué cambió? Por eso yo pienso que hubo un abuso sexual de Cam sobre su madre, de la que nació Canaán. Eso es lo que yo pienso de esta lectura. Porque tenía que salir el esposo, o sea, Noé, su esposa, sus hijos en sujeción y luego las esposas en sujeción a sus hijos. Pero la salida fue Noé y los hijos. Todos los machos, los varones. Y por atrás las mujeres. Por eso creo que en la tienda, después que Noé se desnudó, o se embriagó, perdón, y quedó desnudo, la mujer fue abusada por Cam, quien tenía en sí ya un espíritu corrompido. Esta es mi entendimiento, por favor. Hay que investigar, pero hay muchas versiones al respecto. La torre, en el capítulo 11, la torre de Babel muestra que al comienzo había una sola lengua y todos usaban unas mismas palabras. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la lengua? Es la lengua Kadosh, la lengua hebrea, con la cual fueron creadas todas las cosas por el Abacadosh. Ahora, ¿qué quería hacer Nimrod, descendiente de Cam? Él quería gobernar al mundo con las letras hebreas. Usaba ese poder para dominar, manipular y controlar a toda la sociedad. De hecho, a la línea de semitas, a la línea descendiente de Sem, también estaba bajo ese dominio, esa manipulación, ese espíritu de sometimiento, de esclavitud. Y esas letras hebreas es las que quería usar para construir esa locura, esa torre. Ahora, ¿qué representan? Si leemos el capítulo 11, dice que él hizo una torre, armó una ciudad y querían tener un nombre. Lo voy a leer. Toda la tierra tenía una misma lengua, capítulo 11, versículo 1.
y vocablos unificados. Cuando emigraron desde Oriente encontraron un valle en la tierra de Shinar. La tierra de Shinar es Irak hoy, cerca de la región del Golfo Pérsico, y allí se establecieron. Se dijeron entre sí, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos a fuego. Versículo 4, dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. ¿Qué es lo que querían hacer? Una torre con una ciudad y un nombre. ¿Saben lo que nace aquí? Las religiones y las denominaciones de las religiones. La torre es el sistema doctrinal de las religiones. Y dentro de las religiones hay un lío de doctrinas terrible. La ciudad es el pueblo, es el conjunto de fieles que sigue a un líder y a esa doctrina, a la torre. Y el nombre es el nombre de la denominación. Los sistemas religiosos que hay hoy, y dentro de los sistemas religiosos basta con que abras la ventana y mires y vas a encontrar denominación de la denominación, ríos de agua viva, muchas denominaciones, por dar ejemplo, Dios es el Señor, Jesucristo te ama, Jesús es la salvación, y así empiezan todas las denominaciones. Y todas tienen una torre, un sistema de pensamiento particular. Y tienen una ciudad, un conjunto de fieles que va y que va y que va. Y que si va a otro lado y dice, no, ustedes enseñan otra cosa, me vuelvo, y cambian. No se van de esta ciudad porque creen en esta torre y creen y siguen y se identifican con ese nombre. Dentro del otro sistema que es el religioso, donde están las distintas denominaciones religiosas que hoy están desparramadas por el mundo y que tienen seguidores por todos lados. De aquí nacen las 70 naciones originales con sus idiomas. Dios logró, por decir el mérito de Dios, logró confundir las lenguas, logró que se esparcieran y llenaran la tierra, todos estos que quedaron hablando en 70 lenguas diferentes, generando 70 naciones. Lo que no pudo hacer el Eterno, no es por su impotencia, por favor, lo que no hizo Él es sacarles del corazón ese sistema de corrupción que había llamado religión. Ellos se fueron a otro lugar y armaron una ciudad y armaron una torre de conocimientos y se pusieron un nombre para congregar personas y tener un estilo religioso para tratar de acercarse al Eterno. De toda esta cronología aparece en escena en los últimos versículos la genealogía de Shem, de Noé, a través de Shem. Son 10 generaciones. Esto es la restauración de las 10 dimensiones del alma divina que tenemos adentro, las 10 sefirot que se llaman del árbol de vida. Son 10 generaciones, desde Shem hasta Abraham, y aparece Abraham en escena diciendo que ya está fuera de la ciudad de Ur de Caldea donde él nació, está con su padre Taré en Haram, y allí termina esta parashá que va a ser ese fin es la semilla de la próxima parashá. El mensaje final es: tenemos las herramientas para tener protección para todo el año. Así como el diluvio duró un año, también tenemos, esta parashá nos da las herramientas para trabajar nuestra protección. El Eterno le dice a Noé: acumula alimento para ti y para los animales, junto con la construcción del arca. Y eso es prepararse. Tenemos que prepararnos para un año, una nueva temporada que ha iniciado, inició después de la fiesta, o casi al final de la fiesta de Sukkot, empezó una nueva temporada, muy diferente a todos otros comienzos, lamentablemente sanguinaria, bélica, que trae mucha incertidumbre, mucha inseguridad, no solo a las naciones involucradas, sino a
a todos los países del mundo. En todos los países del mundo hay alertas. Entonces empezamos un año, un periodo nuevo. Este 8 es un nuevo periodo que hay que vivir con mucha atención y con mucha vigilia, con mucho cuidado. Pero tenemos las herramientas para tener un año de protección, un año de cobertura, haciéndonos nuestra propia arca. Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, te saludamos, te deseamos un cierre de Shabbat de excelencia, que te sumes al canal, que pongas tu me gusta, que hagas tus comentarios, tus consultas, tus inquietudes y que principalmente compartas la posibilidad de que otras personas puedan hacerse su arca y tengan un año bajo cobertura del Eterno. Shabbat Shalom.